¿Qué pasa, mi gente? Esto es Beats Hechos en Martes, yo soy Miguel BHM y en este vídeo vamos a mirar cómo se hizo Bane de LSD y BHM. Píllalo, cómpralo, véndelo. Tú eres un feca, no sabemos verlo. Vengo la tierra por la que entra el yello, con lo fuera borda. Pues aquí la tenemos. La base no es excesivamente complicada, pero cada uno de los canales sí que tiene mucho procesamiento, entonces si queréis vamos a ir yendo por cada uno de ellos. En primer lugar tenemos los drums, que vienen dadas por una instancia de machine. El patrón de percusión es bien simple, pues es esto. Tiene el bombo, tiene la caja, tiene un par de hi-hats cerrados, tiene otro abierto, tiene el propio bombo, súper modificado para que vaya guay con el bajo, cerrado del que hablaba, y un clap aquí abajo. Como habéis visto en otros vídeos, en otras ocasiones, lo que he hecho es sacar cada uno de los sonidos de percusión por un canal diferente, de forma que cuando vayamos al mezclador de Logic vamos a tener, pues como se ve aquí, canales para tanto el kick como el snare, hi-hats por aquí. A cada uno de los canales de percusión después le he aplicado cada una de su candela de efectos, pues en este caso ecualización, distorsión, ecualización, compresión, compresión, limitación. Pues en este hi-hat también le he puesto ecualización, he cambiado el pitch, un poco de beat crusher para romper un poquito el sonido, dos autopanes diferentes que funcionan en sincronía, un compresor fuerte y un limitador. Y aquí tiene una distorsión suave y la reverb. Vale, pues así todos. Lo que me dediqué aquí a hacer fue tener, pues a lo largo de toda la canción, los diferentes patrones que quiero. He hecho el arrangement para que coincida pues con todo el arrangement posterior que tengo en Logic. ¿Vale? El bajo también viene de Machine, pero no está incluido en el grupo de percusiones. A las percusiones al final las queremos atar y este queremos que vaya por separado, que no esté atado a las mismas percusiones. Le hemos aplicado una ecualización muy particular al bajo. Vale, luego de eso tiene un compresor suavecito. Un poquito que está comprimiendo ahí. Luego de eso tenemos un compresor un poquito más, pues coge más frecuencias. Luego de eso tenemos un tercer compresor, todavía más agresivo. Está comprimiendo una gran parte del bajo este. Por último tenemos un limitador multibanda que también debería pues afeitar los piquitos sin ser demasiado brusco. Está 0, 0,6. Ahí está, por debajo de 1 decibelio. Luego, aparte del canal de 808, tenemos otro canal más que enfatiza el bajo, que suena así. Simplemente eso. Es un instrumento nativo de Logic, es un EXS24 de hecho, y es un preset bastante común, creo que es E-Guitar Bass o algo así. Pues tiene una serie de pedalboards, de amps, distorsiones y reverbs para hacer el sonido más de guitarra. Y luego tiene una ecualización para corregir frecuencias, un autopan ligerito, bueno, no tan ligero, pero no es fuerte tampoco, solo un 40%. En una octava de tripletes. Autopan, autofilter, compresor, 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 limitador, ¿vale? Controlando bien la dinámica muy bien ajustada. Cada diferente compresor controla diferentes cosas del sonido. Algunos son para los piquitos, este primero de aquí, por ejemplo, mientras que este es pues para atar todas las frecuencias y cogerlo todo desde abajo. Tenemos el boost para el bajo total, que aplicamos de nuevo una pequeña corrección de ecualización y un poco más de compresión. De nuevo, esto es un beat muy electrónico, un beat que suena muy apretado. Es un sonido que necesita mucha compresión y mucha limitación, necesita mucho control de dinámica y por ello lo hemos hecho de esta forma. Tenemos hasta ahora el boost de drums y el boost de bass. Lo que es
Tenemos los fundamentos del beat hechos. Vamos a la sección melódica. Este es un beat que tiene dos secciones claras. En la primera sección la melodía está en un pitch más alto y en la segunda suena como si estuviera en una escala por debajo. Se trata de un grupo, además, de dos instrumentos diferentes. Es en verdad este con este. Es la suma de ambos la que hace pues este instrumento que al final está agrupado, ¿verdad? La melodía es la misma, la melodía es absolutamente básica. Respecto a la cadena, filtros, vibratos, sí que tengo aquí el Valhalla, que como sabéis es un plugin para hacer reverbs, ecos y efectos creativos con él. Entonces, sin el Valhalla suena así. Con el Valhalla suena así. Y tras ello tenemos un poco más de corrección de ecualización, un poco más de compresión, al final de todo limitación multibanda. La siguiente guitarra también es una suma de dos instrumentos, que son efectivamente los mismos dos instrumentos, pero que tienen una cadena muy diferente de plugins. Como veis, esta es la suma de este XS24 más profundo. Y ese que tiene un poco de textura, tiene un poquito de distorsión ahí. Entonces los dos juntos son los que determinan el sonido final de este instrumento. Mira, con esa textura sutil, ¿verdad? Y al final de todo, pues a los dos les he dado algo también de saturación, con el Saturn. Y tras ello, como hicimos antes en otros canales, corrección de ecualización, compresión en serie y limitación multibanda. Vamos al siguiente instrumento. El siguiente instrumento es un piano. De nuevo son dos pianos que están sumados, están apilados uno encima de otro. Es un Steinway, que es un emulador, una emulación que Logic tiene del Steinway Gran Piano. Y luego está aquí apilado con otro piano diferente que experimental, también de Logic, pues, que debe ser parecido, pero que debe tener una textura un tanto más rica. Lo que hace es sumar, obviamente, al sample principal. Los dos tienen una simbiosis ahora. Después de eso tenemos un sample de un path que yo mismo hice en otro proyecto de Logic diferente. Y lo que hice fue pues crear el pad, hacer un reverse y de esa forma pues lo tengo al revés y suena increciendo en lugar de empezar fuerte e irse difuminando. Después de eso ya están los buses de suma, de forma que tenemos un bus para los drums, un bus para el bajo y un bus para las melodías, un bus para el master en el que sale todo. Después de eso tenemos un pequeño filtro que he aplicado para las dos guitarras, tanto la de arriba como la de abajo, una reverberación de la que ya hemos hablado y una distorsión de la que ya hemos hablado. Por último hay un crash, que es un one shot que suena dos veces en toda la canción. Está al revés. Y tiene que tener pues aquí un reverb aquí y tiene un delay hecho con el Valhalla Supermassive del que hablábamos antes. Cuando ya tenemos todo esto preparado, tenemos los sonidos sonando como queremos, montamos, hacemos el mixdown. Por último aplicamos automatización, especialmente en el canal de guitarra up, en el que tenemos pues varios controles del Valhalla Supermassive y el cutoff del autofilter trabajando juntos para hacer esa transición que hay en el puente y la transición original también. Por ejemplo, esta. O esta.
Después de eso, el beat se queda listo para exportar, masterizar y publicar para que la gente lo pueda disfrutar. Aquí tenemos la vista total del mixer, todos estos canales, todos estos plugins. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete y coméntame qué es lo que quieres ver para el próximo vídeo. Cuéntame si te gustaría que hiciera algo particular, que explorara alguna técnica en particular o si quieres que revise algún tema que ya hemos sacado, como he hecho con este. Gracias y hasta la próxima. No me digas namaste, no me digas nada más, no me digas nada, vivo en otra realidad.